¿Cree usted a Trump capaz de secuestrar a Maduro y llevarlo preso con tal de regodearse? No. Ni a Trump ni ordenarle al ejército que lo haga. Una acción de guerra necesita un casus belli necesita la autorización del Congreso para emprender una acción de guerra. Secuestrar a Maduro con la seguridad que tiene pues es un poco una entelequia, ¿no? Pero a Maduro le conviene mucho esto le ha venido de maravilla. Es como el bloqueo, que no hay bloqueo, el embargo comercial a Cuba. Es el pretexto del siglo para seguir manteniendo la bota encima del cuello de los suyos, ¿no? Entonces nada le pudo venir mejor a Maduro que la flota en el Caribe. No creo que pueda pasar a mayores. No creo que estando las cosas como están tenga ningún interés Donald Trump en hacer algo más que uno de estos despliegues que suele hacer, que le gustan mucho, son desplantes de matón, pero que no se traducen en acciones ni políticas ni militares reales. Entonces yo creo que es meramente eso. Obviamente puedo estar equivocado, yo no me afirmo que me sé todo lo que pasa, pero por lo que sé de Donald Trump y por lo que sabemos de Donald Trump, él hace acciones cuando no pueden tener consecuencias muy graves, como la de Irán. En bombardear Irán, que es un enemigo que está lejos de todos los amigos, que además el bombardear Irán le hace un favor a Israel, que es amigo de los Estados Unidos, concretamente de Trump, pues lo hace, pero yo creo que atacar a Venezuela con toda América Latina en la puerta trasera, con un México anti-yanqui, aunque sea de boquilla, pero que es anti-yanqui el gobierno mexicano ahora especialmente, y tendría detrás a toda América Latina, no creo que lo haga, ¿no? Yo creo que los quieren es asustarnos. Y para esto está muy bien, eh, muy bien establecido el asunto, ¿no? Vamos a poner unos buques de guerra y a dar vueltas y ya. Preocúpate cuando lancen bombarderos aéreos por los buques. No te pueden bombardear más allá del puerto, ¿sí? Esos barcos de guerra están hechos para pelear contra barcos de guerra.